Antes de que se presentara iPadOS 16, muchos de nosotros estábamos ansiosos por ver si este año Apple finalmente le estaría dando un nuevo modo de multitarea para que entonces el iPad pudiera funcionar más como una computadora. Sin embargo, lo que Apple presentó con iPadOS 16 no fue muy sorprendente y en algunos aspectos tomó unas decisiones que afectarán a muchos consumidores, y en este video te estaré contando todo lo que está pasando con iPadOS 16, así que comencemos. Con esta actualización, Apple añadió la función de Stage Manager o manejador de escenario, la cual finalmente nos permite hacer muchas de las cosas que queríamos hacer y que soñábamos antes de que se presentara este sistema operativo. Para empezar, nos permite tener ventanas para aplicaciones, así como una computadora, y hasta podemos tenerlas una encima de la otra. Incluso también podemos cambiarle el tamaño para tener varias ventanas abiertas a la misma vez en una sola pantalla. No tan solo eso, sino que Apple también cumplió el deseo de muchas personas, ya que ahora iPadOS funciona mucho mejor cuando la conectas directamente a un monitor externo para que tengas una interfaz que cubre toda la pantalla de ese monitor externo y te permite tener muchas aplicaciones abiertas a la vez, hasta un máximo de 8 aplicaciones, 4 en tu iPad y 4 entonces en el monitor. Sin embargo, aunque todo esto suena espectacular y muy bueno, Apple hizo unas decisiones un poco cuestionables sobre cuáles iPad pueden tener acceso a esta nueva función. Muchos usuarios de iPad, incluyéndome a mí, están molestos con Apple por las limitaciones que Apple estableció para esta nueva función de multitarea, que la limita solamente para las tabletas que tienen el nuevo procesador M1. Eso significa que si tienes la poderosa iPad Pro del 2020 o la Air de ese mismo año, o incluso una nueva iPad 9 o iPad mini, no podrás tener acceso a esta nueva función. Esta solamente estará disponible en la iPad Pro del 2021 y la iPad Air de quinta generación que llegó este año, así que como pueden ver es una función bien limitada para un grupo de tabletas bien pequeño. Apple asegura que solo traerá esta nueva función para las tabletas con M1, ya que estas llegarán con una función que antes era solamente exclusiva para las computadoras de la compañía, el hecho de poder utilizar el almacenamiento interno de la iPad como memoria virtual o RAM virtual. Esto entonces le permitirá a estas tabletas tener abiertas muchas más aplicaciones de lo que antes podían hacer. Sin embargo, hay unas inconsistencias de parte de Apple, ya que se ha confirmado que la iPad Air con 64 GB no puede tener acceso a esta función de memoria virtual, solamente el modelo con 256 GB. Y como quiera, entonces esta iPad puede tener acceso a esta función de multitarea avanzada. Ahora bien, antes de comenzar las acusaciones de que Apple es un mentiroso y que realmente está limitando artificialmente esta función, cabe la pena recalcar que yo creo que realmente la limitación verdadera de esta función de multitarea es el hecho de que el M1 llega con 8 GB de RAM en su modelo base, y antes las iPads de pasada generación solamente tenían acceso hasta un máximo de 6 GB de RAM, lo cual entonces seguramente limita el hecho de que esta función pueda funcionar en estas tabletas de pasada generación. Otra pieza de evidencia para afirmar que las iPads sin el M1 no pueden tener acceso a esta función es que cuando Apple anunció la computadora para que los desarrolladores comenzaran a hacer aplicaciones para los procesadores de Apple, esta tenía el procesador A12Z del iPad Pro del 2020, pero la compañía le dio 16 GB de RAM en vez de 6 GB. Es muy probable que Apple creó este prototipo de este procesador de iPad con esta gran cantidad de RAM para que entonces pudiera funcionar con el sistema operativo de las computadoras de Apple, que le permita a los consumidores abrir un sinnúmero de ventanas y aplicaciones a la misma vez. No obstante, sigo considerando que Apple está siendo bastante restrictivo y bastante abusador a la hora de limitar cuáles iPad pueden tener acceso a esta función, ya que yo creo que la compañía pudiera hacer un sacrificio y lanzar esta función en iPad de pasadas generaciones, pero con ciertas limitaciones. Si hoy día puedo tener hasta un máximo de 3 aplicaciones abiertas a la misma vez en mi iPad, una a cada lado y entonces una tercera en modo flotante,
pues entonces ¿por qué Apple no lanza esta función de manejador de escenario o Stage Manager con la limitación de solamente tener abiertas 3 aplicaciones a la misma vez? Es por esa razón que muchas personas están molestas con Apple, ya que se están encontrando en una situación de tener que comprar una nueva iPad con tal de poder tener acceso a este nuevo modo de multitarea. En mi caso tengo una iPad Pro del 2018 que sigue siendo súper poderosa y más de lo que necesito en una tableta, y realmente no me interesa nada de las nuevas tabletas de la compañía excepto su procesador M1, y que entonces tendrán acceso a esta función de Stage Manager. Ahora bien, ¿por qué entonces Apple hizo esta limitación? Es muy sencillo: lograr vender más tabletas. Durante los pasados años Apple ha hecho unas iPads increíbles con un hardware y funciones bastante poderosas, pero si eres una persona como yo y tu tableta sigue siendo muy buena y poderosa, realmente no ha habido mucha motivación para que entonces los consumidores compren una nueva iPad. Es por esa razón que las ventas de las tabletas de Apple bajaron por primera vez en el pasado trimestre, y aunque la compañía dice que es por el hecho de que hay una escasez de chips y problemas en la manufactura, yo estoy seguro que muchas personas tampoco compraron una nueva iPad, ya que el sistema operativo, por lo menos las pasadas generaciones, se estaba quedando muy corto para lo que las personas querían hacer en estas tabletas. Es por esa razón que creo que Apple anunció que esta nueva función será exclusiva de las iPad con este procesador M1, con tal de convencer a las personas y empujarlas a comprar un nuevo modelo de tableta, a pesar de que la de ellos quizás está en muy buenas condiciones todavía y sigue siendo suficientemente poderosa para lo que las personas hacen con estas tabletas. Como mencioné, yo soy del grupo que tiene una iPad Pro del 2018, y seguramente tú eres como yo, que esta tableta, si la tienes, es más que suficiente. Tiene una buena pantalla, un buen desempeño, un buen procesador, y realmente no ha habido ninguna motivación para comprar estas nuevas tabletas de Apple. Es por esa razón que me siento un poco defraudado de parte de Apple, ya que cuando iPadOS 16 llegue a mi iPad Pro del 2018, realmente no tendrá acceso a muchas nuevas funciones. Una iPad, y más aún una iPad Pro, es un equipo bastante costoso que debería recibir muchas actualizaciones y nuevas funciones por muchos años. En realidad es una pena que Apple haya sido tan cortante y abusivo a la hora de decidir cómo limitar el acceso a esta nueva función y no permitirle a tabletas que fueron lanzadas el año pasado, como el iPad 9 o la iPad mini, a que entonces no tengan acceso a esta nueva función de multitarea. Y aquí es donde viene la parte más triste de todo esto. Me encantaría poder decirles ahora mismo que Apple estará cambiando de opinión debido a todas estas críticas que ha tenido, pero yo creo que la compañía se mantendrá bastante firme y no estará actualizando las tabletas de pasadas generaciones como el iPad Pro del 2020, el iPad Pro del 2018, iPad 9 y otras más, a que tengan esta nueva función de multitarea. Así que este año, cuando llegue iPadOS 16, a estas tabletas viejas entre comillas no estarán recibiendo esta nueva y emocionante nueva función. Pero bueno, ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre esta postura de parte de Apple? ¿Le crees a la compañía o realmente tú crees, al igual que yo, que está siendo bastante abusiva? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.